saben, mi luz verde ya está corriendo, así que me corresponde hablar a mí de principios procesales. Ustedes sabrán bien que sobre este tema hay divergencia entre los autores y distintas, si bien tal vez las definiciones no sean tan distintas entre uno y otro autor, el gran problema que tenemos con este tema es que en este tema se engloban distintas, en rigor, distintos temas. Por eso yo me quiero centrar en la posición del doctor Alvarado, que es la que voy a seguir, en el sentido de diferenciar que no estamos vamos a mencionar solo como principios procesales aquellas líneas directrices unitarias, no duales, que no van a permitir, por ende, su opuesto y que son imprescindibles, hacen a la esencia de la existencia del proceso. Estas líneas directrices, ¿de dónde salen? Las va a dar el legislador, muchas veces el legislador constitucional, y son imprescindibles para que nuestro método de enjuiciamiento pueda ser eficaz, según la orientación filosófica política que detente el poder. Este es un tema, como muchos otros del derecho procesal, que tiene un alto contenido político. Desde esta postura, entonces, a diferencia de, como decíamos, muchos autores que tratan este tema y que van a encontrar incluso, hay una obra del conocido autor rosarino de 3 tomos sobre principios procesales, nosotros nos circunscribimos a 5. Estos 5 que vamos a mencionar son imparcialidad del juzgador, la igualdad de las partes, la transitoriedad de la serie, la eficacia y la moralidad en el debate. Creo que además es importante, cuando estamos en este tema, que no hablemos solo de principios, sino que nos ubiquemos en algunos conceptos. Nos estamos refiriendo a prueba. ¿Qué hablamos cuando hablamos de prueba? En rigor, nosotros tenemos que llegamos al proceso porque existe un conflicto. Alguien lo trae, lo afirma en el proceso. El proceso, además, como método dialéctico de debate entre dos partes en perfecta igualdad frente a un tercero, es una serie lógica, donde determinadas etapas tienen un lugar preciso. ¿Cuáles son? La afirmación, la posibilidad de negación, la confirmación. Con lo cual estamos adelantando que acá, cuando hablamos de lo que nosotros en la jerga habitual llamamos prueba, nos estamos refiriendo a la confirmación. ¿Por qué? Porque tenemos que existe algún hecho, algo que alguien ha afirmado y que, por supuesto, otro ha negado. Entonces, hace falta reafirmarlo. Y esa es la actividad que realizamos en esta etapa del proceso, que la vamos a llamar la confirmación. ¿Para qué es necesario la confirmación? Es necesario para lograr cierto grado de convicción en el juez. Por eso creo que también es importante que nosotros recordemos conceptos que ya se han desarrollado por otros ponentes, estas ideas de cuál es la causa y la razón del ser del proceso. Nosotros llegamos al proceso porque existe un conflicto. Alguien viene y lo afirma. Una colega mía, mediadora ella, siempre nos dice que la sentencia es lo que los jueces dicen que es respecto de lo que los abogados le comentaron según lo que entendieron que sus clientes le dijeron que había sucedido. Con lo cual vemos así la distancia que hay entre el conflicto. ¿Funciona? Hola. 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 La distancia que hay entre el conflicto, el litigio, que es la afirmación que yo hago en el proceso del conflicto, y la controversia que va a existir solo y solo si hay un debate entre las partes, la negación de las afirmaciones. Esto tiene que ver también con que el Estado, para poder mantener la vida social en paz, prohíbe el uso de la fuerza por parte de los particulares. Al prohibir el uso de la fuerza de los particulares nos tiene que dar algún recurso. El recurso que nos da para poder solucionar los problemas es el proceso. En este proceso nosotros lo que tratamos es de nada más y pura y exclusivamente restablecer esa paz y dar por terminado alguna vez la discusión que ha planteado el litigio llevado ante los estrados. Quiero dejar aclarado que obviamente el proceso es una forma de solucionar los conflictos, pero es una forma de solucionar los conflictos adversariales. Creo que es importante que lo recordemos en estos tiempos donde tanta importancia le estamos dando a la mediación. Yo también soy mediadora, tanto se trata de poder desahogar a los tribunales, que recordemos que el proceso
llevado a los estrados ante un juez es adversarial, no es colaborativo, no es un medio de solución colaborativa. Vayamos ahora a nuestros principios. El primero de los principios sobre que ningún autor tiene discusión respecto a que es un verdadero principio es la imparcialidad del juzgado. Ahora, ¿qué entendemos por imparcialidad? Y ahí, siguiendo a lo que un buen amigo mío aquí presente, el doctor Fermín Canteros, escribió en un ensayo, no por pequeño, menos interesante, nos explica, existen distintas posturas entre las posiciones garantistas y activistas respecto a la amplitud que se le da a la noción de imparcialidad. Si nosotros vemos una noción estrecha, por supuesto, que la imparcialidad es la ausencia de interés subjetivo del juez en el resultado del proceso. Pero no es solo eso. El juez además no es parte, tiene que ser imparcial. Muchas veces lo decimos, pero esto tiene una traducción práctica, porque al ser imparcial, el juez no puede hacer lo que las partes hacen, el juez hace otra cosa. Además, por supuesto que debe ser independiente, no debe tener subordinación jerárquica ni de las partes ni de cualquier otro poder, sea institucionalizado o no. Esto pareciera que en los tiempos que corren habría que recordarlo cada vez más. Por supuesto que esto se traduce, tiene una traducción concreta, la imparcialidad sí tiene una traducción concreta, es un hacer. Esto implica que el juez debe actuar ausente de prejuicios, no significa que el juez no tenga prejuicios. A ver, todos tenemos prejuicios. El punto es que nosotros conozcamos nuestros prejuicios, que el juez los conozca, y que esos prejuicios que él tiene, que sabe que los tiene, no lo perjudiquen a la hora que tenga que tener que dictar sentencia y seguir siendo imparcial, porque si en algo se centra su trabajo, en esencia de la tarea, él debe ser imparcial. Por supuesto, tiene que ser independiente de cualquier opinión o sugerencia, tiene que actuar sin influencia, no permitir influencia de los sentimientos, sean de odio o caritativos. Si así fuera, si los sentimientos a él le influyen, bueno, no deberá involucrarse personal o emocionalmente. Son cuestiones que en realidad las vemos a diario que esto sí le sucede a los jueces y que esto impacta en las sentencias que nosotros después tenemos que explicar a nuestros propios clientes. Por supuesto que en el tema que nos trae a colación, que es el de la confirmación, como él es imparcial, no puede participar en la investigación o en la formación de los elementos de convicción. Por supuesto que además no está, como les decía al principio, ningún autor nos va a discutir que el juez tiene que ser imparcial. Tanto es que es un derecho humano. Toda persona tiene el derecho a ser oída ante un tribunal imparcial e independiente. Absolutamente ligado a la imparcialidad del juez, tenemos la igualdad de las partes. La igualdad de las partes deriva de la propia Constitución Nacional. ¿Cómo se traduce en el proceso? Se traduce en la igualdad de oportunidades y de audiencias. Nosotros somos, en rigor, desiguales. Esa desigualdad puede ser algo amorosamente precioso, pero esa desigualdad puede traer también muchas angustias. En lo que nos concierne al proceso, nosotros tratamos que las partes sean iguales. El punto es, acá hemos hablado de república, dentro del sistema republicano, ¿a quién le corresponde velar por igualar a los que somos naturalmente desiguales? Y entonces entramos acá a hablar de la división de poderes. Tenemos que indudablemente el Poder Ejecutivo, con sus diversas políticas, puede tomar decisiones tendientes a lograr igualar a los desiguales. En ello juega un rol para mí fundamental y en nuestro país ha tenido un rol impactante la educación y la educación pública, que es una de las formas más maravillosas de igualar. En estos momentos nuestra educación está en baja y por eso creo que también se impacta las grandes desigualdades que estamos viendo en nuestro país, en Argentina. El Poder Legislativo, por supuesto, que a nivel normativo puede tomar decisiones que hagan a tratar de igualar a las partes. Estas decisiones las toma fundamentalmente con los grupos vulnerables, normas protectoras de la niñez, de la adolescencia, normas protectoras de la vejez, por supuesto de los consumidores también. Y vamos al último de los poderes que nos queda, que es el Poder Judicial. ¿Puede el Poder Judicial tratar de igualar a los que se presentan como desiguales? Y ahí creo que no compete, no es competencia, sí de los otros poderes, pero no del Poder Judicial, verse
impactado por la presunta desigualdad que ve en las partes y entonces el intervenir perjudicando esta relación triangular que tiene que existir en el proceso de dos partes frente a un tercero. Porque si él los cree desiguales y él empieza a ayudar a uno, necesariamente nuestro triángulo va a variar de forma y vamos a tener que a un juez aliado de una de las partes en contra de la otra parte. Volvamos al concepto que les dije hace un rato. El proceso dentro, en juicio, es adversarial, es una forma adversarial de solucionar los conflictos. Lo que yo le doy a uno es porque se lo quito al otro. Dios mío. En cuanto a los principios que siguen, obviamente transitoriedad de la serie, el proceso no está para estar indefinidamente. Esto es lo que se traduce como plazo razonable. En lo que se refiere al tema que nos trae a colación, tendrá que la actuación del juez tiene que ceñirse al adecuado desenvolvimiento y cumplimiento de las prácticas de las cargas procesales, la eficacia de la serie procedimental. Sigo en la ponencia que pongo las ideas del profesor Angelomé, que en este mismo foro por el tercer Congreso de Derecho Procesal, habló del tema y dijo que en definitiva la eficacia tiene que ver a la consecución del fin propuesto. Y acá de vuelta vamos a ver cómo se separan los garantistas y los activistas. ¿Por qué? Porque para el activismo todo se centra en la búsqueda de la verdad real. Solo hallando la verdad real es que nosotros vamos a poder hacer justicia. En cambio, para el garantismo, la eficacia va a estar relacionada con el correcto funcionamiento del proceso como método de debate. Nosotros lo que tratamos es de proteger el proceso como garantía. Por supuesto que si nosotros buscamos la verdad, vamos a interferir. Ese juez buscador de la verdad va necesariamente a interferir en la labor de las partes. El último de los principios que nos queda tiene que ver con la moralidad. La moralidad, nosotros, obviamente, ante el conflicto se nos ha prohibido ejercer la fuerza por las propias manos y se nos ha dado una manera de solucionarlo, mal puede solucionarse si en ese sistema de solución de conflictos vamos a admitir la traición o la inmoralidad. La moralidad nuevamente toca o impacta el tema de la verdad. Sobre la verdad acá ya se han referido y yo quiero trasladarles lo que nos ha explicado también el doctor Albert Carriol en este mismo foro de Azul, en cuanto a que la verdad, que en el proceso se refiere a, debe ceñirse a los límites de la verdad procesal. Quiero traerles un poco a colación acá que estos temas han tenido una solución completamente diferente a lo que les estoy refiriendo ahora en la provincia de Misiones. Nosotros en la provincia de Misiones tenemos un nuevo código procesal en vigencia desde el 1 de marzo. Con lo cual los jueces y todos nos estamos adaptando. El código es desgraciadamente completamente activista. Quería mencionarles algunas de las, no les voy a torturar diciéndoles todo esto, sino quería mencionarles algunas de las normas que dice nuestro código. Y, por ejemplo, el código, al ser activista, por supuesto, le da una preponderancia al rol del juez y entiende, de alguna manera muy inocente, que se ve protegida la igualdad de las partes y la imparcialidad del juzgador con algunas referencias como la que marqué, que se ve tenuemente en negrita, refiere a que el juez en cualquier momento del proceso puede tener, sin perjuicio de que pueda hacer las facultades ordenatorias instructorias parecidas a las que hacen los otros códigos, se puede proponer, por ejemplo, después que tuviera la prueba pericial, llamar a las partes para proponer algún tipo de fórmula de conciliación, sin que ello implique prejuzgamiento. A mí me parece que es una manera demasiado inocente. No me imagino cómo un juez va a proponer una forma de solución. El juez que a mí me va a dictar sentencia, si es que yo no acepto esa forma de solución que me propone el juez, ¿cómo va a decir el código que eso implica? Eso lo puede hacer sin que ello implique prejuzgamiento y con ello esté todo solucionado. Después, con respecto a la audiencia preliminar, que ya se van a referir otros panelistas, fíjense el inciso tercero,
que menciona que si el juez considera en esa audiencia preliminar, a la que se supone que han venido el juez ha tenido tiempo quizás para prepararla, ver qué es lo debatido, ver qué pasa con las pruebas y tomar todas las decisiones que la audiencia preliminar está queriendo que el juez tome, de que se considera que existen especiales exigencias probatorias para alguna de las partes, lo tiene que hacer saber. Se suspende la audiencia y las partes se les da un nuevo plazo para ofrecer prueba. Es como esto trae verdaderamente una actividad oficiosa anticipada del juez. No he visto hasta ahora los jueces en las audiencias preliminares que lo real, nosotros tenemos en la ciudad de Rosas, que es la ciudad más importante de la provincia, 8 juzgados civiles y comerciales, para que se den cuenta de lo pequeña que es. Y los jueces, con los que he hablado, pueden tomar a gatas una audiencia preliminar por día. Convengamos que no tenemos todos los juzgados con jueces a cargo, porque tenemos juzgados, en realidad con jueces no están técnicamente vacantes porque están en un proceso de jubilarse, con lo cual hay otro juez que lo subroga y ese juez podrá tomar una audiencia para su juzgado y otra audiencia para el juzgado que subroga. De allí que todavía la aplicación de este tipo de incisos no se haya visto. Finalmente, con relación a las cargas de la prueba, dice el código en el artículo referido a las cargas de la prueba que, como tuvo unos corrimientos de números, no es el 377 sino el 379, menciona, luego de hablar de las cargas de la prueba, a los fines de aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores sobre la carga de la prueba, el juez dice debe tener en cuenta la disponibilidad probatoria correspondiente a cada parte del litigio y el deber de colaborar, que se supone que tienen las partes, en la búsqueda de la verdad objetiva, con lo cual es un código absolutamente garantista. El problema que veo en el código procesal es que, si bien menciona, yo no los voy a abrumar con las reglas técnicas de debate. Ustedes saben que las reglas técnicas de debate, a diferencia de los principios, si bien son ideas directrices, son duales. Permiten al legislador optar por una u otra, pero el proceso podrá seguir siendo proceso. El problema que tiene el código nuestro es que no jerarquiza a los principios por sobre las reglas, sino que con el afán de tratar de acortar los procesos, lo que está haciendo es, primero, trayendo a la provincia a institutos que ya no tuvieron la utilidad deseada en otras provincias. Perjudica completamente la igualdad y la imparcialidad y sobredimensiona lo que es nada más que una regla, muy útil por cierto, cuál es la oralidad. Les agradezco mucho y espero haber